Creed en sus profetas. Domingo 6 de octubre 2024. Lucas 24. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos locura, y no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Jesús en el camino a Emaús. He aquí el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿Qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿Qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino, y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Jesús se aparece a los apóstoles. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo:
Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús asciende al cielo. Entonces él los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberlo adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo, y se hallaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. El deseado de todas las gentes. Capítulo 68. En el atrio exterior. Este capítulo está basado en Juan 12, 20 al 43. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. En esos momentos la obra de Cristo parecía haber sufrido una cruel derrota. Él había salido vencedor en la controversia con los sacerdotes y fariseos, pero era evidente que nunca le recibirían como el Mesías. Había llegado el momento de la separación final. Para sus discípulos, el caos parecía sin esperanzas, pero Cristo estaba acercándose a la consumación de su obra. El gran suceso que concernía no solo a la nación judía, sino al mundo entero, estaba por acontecer. Cuando Cristo oyó la ferviente petición, querríamos ver a Jesús, repercutió para él como un eco del clamor del mundo hambriento. Su rostro se iluminó y dijo: La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En la petición de los griegos vio una prenda de los resultados de su gran sacrificio. Estos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio. Cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iba a ser atraída por la cruz del Salvador. Y así vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los griegos habían oído hablar de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Algunos suponían que había echado a los sacerdotes y gobernantes del templo, y que iba a tomar posesión del trono de David y reinar como rey de Israel. Y habían hecho circular ese rumor. Los griegos anhelaban conocer la verdad acerca de su misión. Querríamos ver a Jesús, dijeron. Lo que deseaban les fue concedido. Cuando la petición fue presentada a Jesús, estaba en aquella parte del templo de la cual todos estaban excluidos menos los judíos. Pero salió al atrio exterior donde estaban los griegos y tuvo una entrevista con ellos. Había llegado la hora de la glorificación de Cristo. Estaba en la sombra de la cruz y la pregunta de los griegos le mostró que el sacrificio que estaba por hacer traería muchos hijos e hijas a Dios. Él sabía que los griegos le verían pronto en una situación que no podían soñar. Le verían colocado al lado del ladrón y homicida Barrabás, al que se decidiría a dar libertad antes que al Hijo de Dios. Oirían al pueblo inspirado por los sacerdotes y gobernantes a hacer su elección, y a la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo?, se daría la respuesta: sea crucificado. Cristo sabía que su reino sería perfeccionado al hacer Él esta propiciación por los pecados de los hombres y que se extendería por todo el mundo. Él iba a obrar como restaurador y su espíritu prevalecería. Por un momento miró lo futuro y oyó las voces que proclamaban en todas partes de la tierra: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos extranjeros vio la garantía de una gran siega para cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fuese derribado, y todas las naciones, lenguas y pueblos oyesen el mensaje de salvación.
expresó esta expectativa de la consumación de sus esperanzas en las palabras: «La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado». Pero la manera en que debía realizarse esta glorificación no se apartaba nunca del pensar de Cristo. La reunión de los gentiles había de seguir a su muerte que se acercaba. Únicamente por su muerte podía salvarse el mundo. Como el grano de trigo, el Hijo de Dios debía ser arrojado en tierra y morir y ser sepultado, pero volvería a vivir. Cristo presentó lo que le esperaba y lo ilustró por las cosas de la naturaleza, a fin de que los discípulos pudiesen comprenderlo. El verdadero resultado de su misión iba a ser alcanzado por su muerte. De cierto os digo, dijo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Cuando el grano de trigo cae en el suelo y muere, brota y lleva fruto. Así también la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida iba a ser el resultado de su muerte. Los que cultivan el suelo tienen siempre presente esta ilustración. Año tras año el hombre conserva su provisión de grano y arroja aparentemente la mejor parte. Durante un tiempo debe quedar oculta en el surco para que la cuide el Señor. Primero aparece la hoja, luego la espiga y finalmente el grano en la espiga. Pero este desarrollo no puede realizarse a menos que el grano esté sepultado, oculto y, según toda apariencia, perdido.